¿Qué pasó con las otras? ¿Se volaron ya? ¿Qué tan rápido? No, de cosa tan irregular con esta tía. Jennifer, ¿te conectaste fácil? Sí. ¿Sí o no? Sí, señor. Ah, bueno, te digo Sí, yo, te profe. pregunto por qué no sé las otras para dónde se me fueron. Es que yo estaba haciendo el desayuno a la niña, de pronto las otras chicas siguen haciendo el ensayo. Ah, a ver, si le estoy invitado entonces. Arepita con salchicha, huevo y café. Ay, bendito sea mi Dios. Profesor, ¿se sabe el correo de Intesco? Es que el director, yo hice la transferencia, ¿sí? Y el Sí. director dice que toca enviarlo a intescocenter@yahoo.es, pero lo envié y me lo devolvieron. Ah, déjame ver. O sea, se te devolvió el correo. Dice que no, acabé de ver el correo y me dice que no fue entregado porque ese correo no existe. Entonces, como no me dijeron cómo va escrito, entonces no sé y tengo que enviarlo hoy antes de mediodía. Ah, ok. Ah, tú habías hablado con él, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, ya Pero le... yo ya hice la transferencia, pero él me Sí, dice que toca enviar el pantallazo de la transferencia a sí. intescocenter@yahoo.es, pero entonces, ¿cómo se escribirá? Porque yo lo escribí como pensé que era, pero no. Ok. Ya ahorita le pregunto, le digo que me envíe el correo y te lo confirmo mientras ven el otro, yo voy hablando con el individuo ese. ¿Sí o no? ¿Cómo la ves? Sí, profe, porfis, porque tengo que enviar eso antes de mediodía para que replique allá, para que vaya yo al día, porque si no, no puedo hacer mis parciales ni nada. Tranquila, no os preocupéis. No, él me dijo ayer, me dijo Jennifer y llegó a un acuerdo conmigo. Yo le dije, ah, bueno, no está ahí con... Sí, pero pues como estuve incapacitada, profe, no me pagaron, entonces no pude pagar la cuota, pero ya me hicieron el favor, me prestaron y de una Ajá. vez pagué la de septiembre. Ah, bueno. De una vez. Mejor y con eso quitas el chicharrón de encima. Sí, profe. ¿Será que se les olvidó a las compañeras? Adriana ya está aquí. Por favor, Aquí actíveme las estoy. camaritas. Que a Adriana que le gusta hacernos ahí. Bueno, Me gusta esconderme, a ver qué hablan de mí. entonces, a ver si estábamos rajando de ella. Nada, nada. A ver qué raja el profe de mí. De ahí ya llegó de ahí, sí, ¿sí? Eso no es sino que estamos rajando y entonces ya ahí De ahí se aparece. aparecen. Pero eso está bien, muy bien. Entonces ahora vamos a mirar, ¿cierto? Nos vamos por lo que es la selección de personal, también igual, ¿cierto? Yo como soy tan buena gente les voy a compartir dos informaciones. La primera, pues básicamente eso es fundamental eso del reclutamiento y eso que a veces uno como eso, patina en eso, ¿no? Digamos, en ese procedimiento. Entonces la idea es ¿cuál? La idea es lo mismo, ¿cierto? Hay dos posturas, dos posiciones. Nosotros ya habíamos hablado de una, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Yo ya sabía. Ya habíamos hablado de una que era fundamental, ¿cierto? Y de los españoles, de la posición que tienen reclutamiento, pero pues igual esta me parece también que es sencilla y les puede ayudar muchísimo para lo que pretenden hacer. Entonces, ya les digo, me estoy a ver, y acá,
¿Están viendo mi pantallita? Sí, profe. Sí, señor. Reclutamiento del talento humano. Leonardo Pacheco Trujillo. Correcto. Sí, se ve claro, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Y miremos entonces. Todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión ¿Qué tal el sonido? No, profe, no se ve. No se ha escuchado todavía nada. estaremos hablando acerca del reclutamiento del talento humano, Bien, profe. o lo que comúnmente conocemos como reclutamiento de personal o de ¿Ahora sí escuchan bien? Sí, profe. Listo, entonces arrancamos. recursos humanos. Estaremos viendo unas generalidades, algunos apartes. Hablaremos acerca de las fuentes de reclutamiento, los diferentes enfoques que hay y llegaremos a una conclusión. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Primero definamos qué es el reclutamiento del talento humano o el reclutamiento de personal. Son técnicas y procedimientos que utilizan las empresas para atraer a un grupo de candidatos para una vacante dentro de la empresa o dentro de la organización. Es decir, es una serie de pasos, una serie de procesos que las empresas utilizan para poder llenar una vacante que está disponible en la empresa. Ahora, este proceso de reclutamiento varía de acuerdo con la organización. En muchas empresas este requerimiento no viene directamente del departamento, ya sea recursos humanos o el área de reclutamiento dentro del departamento, no. Hay veces que depende de una decisión lineal. Es decir, el departamento como tal no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad al respecto sin que el departamento X, es decir, aquel que tiene la necesidad, aquel que tiene la vacante a ser ocupada, haya tomado la decisión de pasar el requerimiento o la información. Ahora, el proceso de reclutamiento es un proceso importante y selectivo. Mientras mejor sea el reclutamiento, o sea, entre más efectivo sea, más y mejores candidatos se presentarán al proceso selectivo. Los elementos que se involucran en este proceso dependen del grado de complejidad que exista en el área de recursos humanos. Cuanto mayor sea la complejidad, tanto menor sean los detalles que el responsable del departamento emisor deberá requerir. Por lo tanto, entre más exigentes sean los requerimientos, pues la idea es que el proceso será más selectivo, por lo tanto, atraerá a los candidatos que mejor estén preparados o, en su defecto, que llenen el perfil del puesto que se está requiriendo. Ahora, veamos las fuentes de reclutamiento. En esta gráfica tenemos acá arriba la organización y lo que se conoce como el mercado de recursos humanos, es decir, donde están todos los recursos humanos disponibles para que la empresa haga uso de ellos. Usualmente tenemos la propia empresa, otras empresas, las universidades o las escuelas de formación y otras fuentes de reclutamiento. Estas otras fuentes de reclutamiento pueden ser indirectas, que las vamos a ver más adelante. En este caso, podemos ver que muchas de ellas atinan al reclutamiento de tipo externo y solamente, obviamente, en la propia empresa apunta a lo que es el reclutamiento interno. Ahora, ¿qué busca este proceso? De acuerdo a las fuentes. Primero, aumentar el rendimiento del proceso de reclutamiento, elevando la proporción de los candidatos versus los empleados elegidos para la selección. Reducir la duración del proceso de selección al ser más rápido y eficaz. Y reducir los costos operativos de reclutamiento por medio del ahorro en los costos, obviamente, en la aplicación de las técnicas y en la eficacia en la búsqueda. Un cuadrito que no deja ver la imagen. Así será más efectivo de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa de ese cargo o ese perfil específico. ¿No están viendo bien la imagen? Ahora, ¿cuáles son las fuentes de reclutamiento? Ya, gracias.
que vamos a tratar en este momento. Tenemos la fuente interna o el reclutamiento de tipo interno, donde los empleados que laboran en la compañía constituyen la fuente esencial de los posibles candidatos para un puesto, tanto si se trata de una promoción como de un movimiento lateral. Los candidatos internos ya están familiarizados con la organización. Podemos ver dentro de las características principales del reclutamiento interno o de esta fuente interna. Ahora, el reclutamiento es interno cuando, al haber una determinada vacante, la empresa trata de llenarla obviamente con sus propios empleados, los cuales pueden ser promovidos. Entonces, cuando vamos de promovido, como lo dijimos ahorita, la promoción es un movimiento vertical, pero cuando son transferidos es un movimiento horizontal. Es decir, cuando te mueven dentro del mismo nivel jerárquico organizacional, pues es un movimiento lateral. Pero cuando hay una promoción, es decir, aumentas de nivel o subes de nivel dentro de la organización, entonces es un movimiento vertical. Al reclutamiento interno se le puede añadir que busca la transferencia de personal, la promoción de personal y programas de desarrollo de personal. Estos programas de desarrollo personal tienen predispuesto lo que son las promociones y los planes de carrera para el personal. Estos últimos están predispuestos a hacer las promociones y los movimientos dentro de la organización para que los empleados sean promovidos. El reclutamiento interno exige una intensa y continua coordinación e integración entre el Departamento de Recursos Humanos o de Reclutamiento y los demás departamentos de la empresa. Muchas organizaciones incluso utilizan bancos de talento y personas capacitadas para el reclutamiento interno, debido al número de capacitaciones que ellas han tenido dentro de la organización. También tenemos lo que son las fuentes de reclutamiento tipo externas o el reclutamiento externo. Cuando las vacantes no pueden llenarse desde el punto de vista interno, el Departamento de Recursos Humanos debe identificar candidatos en el mercado externo de trabajo. Es decir, por fuera. Cuando hay una vacante, la organización trata de cubrirla con personas extrañas, por decirlo de alguna forma. Es decir, candidatos externos atraídos mediante las técnicas de reclutamiento. Este reclutamiento externo incide sobre los candidatos reales o potenciales disponibles o empleados en otras organizaciones y puede involucrar uno o más técnicas de reclutamiento. Es decir, siempre van a estar pensando en personas de afuera que puedan llenar la vacante que se encuentre de acuerdo al perfil que se está solicitando. Ahora, veamos un poco más de cerca esto. ¿Cuáles son los pasos del reclutamiento interno? Todo empieza por unos datos básicos. Tenemos los resultados de los exámenes de selección. Todo esto, ¿con qué propósito? Obviamente con llenar la vacante. Los resultados de las evaluaciones de desempeño, los resultados de los programas de capacitación y entrenamiento, los exámenes de análisis y descripciones de puestos, exámenes de los planes de carrera, la verificación de las condiciones de promoción y reemplazo. Todo esto conlleva a una decisión respecto al reclutamiento interno, si aplica o no aplica el proceso. Todo esto ¿qué conlleva? ¿A qué conlleva? A que se revisa básicamente la hoja de vida del trabajador, cómo le ha ido en sus capacitaciones, en sus evaluaciones de desempeño, cómo realiza sus actividades, qué tan empoderado está de los procesos, incluso si ha tenido o no propuestas para mejorar el proceso en el que se encuentra. Todo esto ayuda a que el Departamento de Reclutamiento o el Departamento de Recursos Humanos tome una decisión a ver si es positiva o negativa. Si es positiva, pasa automáticamente al proceso de reclutamiento. Ahora, tenemos los enfoques de reclutamiento externo, que pueden ser los directos o los indirectos. En el caso de la sección izquierda, donde dice empresa, tenemos las 4 fuentes de mercado que habíamos visto: las escuelas, universidades, la propia empresa, otras empresas y otras fuentes.
Estas son fuentes de reclutamiento que son directos, que son inmediatos. ¿Por qué son inmediatos o por qué son directos? Porque no hay más intermediarios entre la empresa y esa fuente. Es inmediata, la relación es inmediata, es directa. Lo que no sucede con la figura de la derecha. Si vemos, las 4 fuentes pasan a un segundo nivel, y en primer nivel aparecen, por ejemplo, agencias de colocación de empleo, asociaciones de personales o de profesionistas, sindicatos, incluso actualmente páginas de internet que están dedicadas a lo que es la mediación laboral. Entonces ya se vuelve un enfoque indirecto. ¿Por qué? Porque son estas agencias o estas asociaciones o estos portales de trabajo en internet quienes van y buscan en las 4 fuentes que habíamos identificado, hacen el proceso de selección o de preselección, lo hace y ahí es donde la empresa busca. O sea, ya no va a buscar directamente en las 4 fuentes, sino en los intermediarios. Entonces, allí no es inmediato, ahí es una fuente indirecta. ¿Por qué? Por lo que vamos a explicar, porque no va directamente a las 4 típicas fuentes del mercado de recursos humanos, sino que tiene intermediarios que hacen el proceso por la empresa. Requerimientos que hace la organización. Bien. En cuanto al reclutamiento interno, veamos cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada uno de ellos. En el caso de las ventajas tenemos que es más económico. ¿Por qué? Porque evita gastos en anuncios de periódicos o de pronto las empresas que usualmente están para reclutamiento, las agencias laborales, los costos de atención al candidato, de admisión, de gastos, de capacitación de un nuevo candidato. Entonces, el trabajador que ya está dentro resulta más económico hacer el proceso. ¿Por qué? Porque no hay que incluir en costos para buscarlo, ya está dentro de la empresa. Es más rápido, evita las demoras frecuentes de reclutamiento externo, la espera, la publicación, que lo lean, ya sea en el periódico o en el portal, que vengan a la empresa, que tengan la disposición del tiempo, bueno, una cantidad de cosas. Por eso es que el interno es un poco más rápido. Presenta mayor validez, es decir, presenta un índice mayor de validez y de seguridad, pues el candidato ya es conocido y ya ha sido evaluado durante otros periodos y ha sido sometido a valoración, por ejemplo, en las evaluaciones de desempeño que se hacen cada 6 meses o cada año. Es decir, hay una mayor confianza sobre ese trabajador porque ya se conoce, ya hay unas estadísticas de desempeño. El margen de error en el momento de selección es pequeño debido a la gran información que se tiene sobre él dentro de la organización. Se aprovechan lo que son las inversiones. ¿Cuáles inversiones? Las inversiones que ha hecho la misma empresa en la capacitación de ese trabajador, que muchas veces tiene su utilidad cuando el trabajador es promovido. Todas esas capacitaciones, todo ese dinero que la empresa ha invertido, allí se ve el fruto. Hay una mayor motivación de empleados. El reclutamiento interno es una fuente poderosa de motivación para los empleados, ya que estos ven la posibilidad de crecimiento dentro de la organización, gracias a la oportunidad que se ofrecen en las futuras promociones. Cuando la empresa desarrolla una política clara de reclutamiento interno, esta estimula en el personal una mejor actitud y una constante autoevaluación con el propósito de aprovechar las oportunidades que se aparezcan. Y por último, promueve una competencia saludable. Desarrolla un saludable espíritu de competencia entre el personal al tener en cuenta que las oportunidades que aparecen son para aquellos que demuestran mayores actitudes o un perfil apropiado para el cargo. Estas serían las ventajas de reclutamiento interno. Ahora, veamos algunas desventajas. Tenemos el potencial de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Exige que los nuevos empleados tengan cierto potencial de desarrollo para que puedan promoverlos a un nivel superior del puesto en el que se ingresan.
además de la motivación suficiente para llegar allí. Si la organización no ofrece oportunidades de crecimiento en el momento adecuado, puede correr el riesgo de frustrar las ambiciones de los empleados, lo que eventualmente tendrá como consecuencia la apatía, el desinterés o incluso el alejarse de los objetivos de la organización. ¿Qué pasa? Entonces, cuando el potencial no se ha desarrollado, eso es una desventaja, porque no puedes buscar dentro de tu propio personal, porque no se ha invertido para eso. Conflictos de intereses. Puede generar conflictos de intereses, pues al ofrecer una oportunidad de crecimiento, crea una actitud negativa en los empleados que no demuestran tener las capacidades necesarias o no lograr obtener aquellas oportunidades. Por ejemplo, cuando se trata de un jefe que no consigue ningún ascenso dentro de la empresa o no tiene el potencial de desarrollo, pues con sus subalternos o con el personal que tiene a cargo, comienza a tener ciertas actitudes que no son las adecuadas. Incluso hasta comienza a verlo como sus posibles competidores, porque ellos ya vienen con una capacitación de afuera y han aprovechado las capacitaciones y las oportunidades que se han dado al interior, y los comienza incluso a ver como posibles enemigos desde el punto de vista laboral, la competencia. Los conflictos internos. Estos conflictos internos tienen que ver mucho con lo que acabamos de hablar. Cuando no, por alguna razón, no se llena la vacante por el perfil, los trabajadores tienden a tener un conflicto interno, hay tensión, hay un ambiente laboral un poco difícil. ¿Por qué? Porque él o ella esperaba ocupar ese cargo, pero por no cumplir el perfil se desaniman. Por lo tanto, comienza a haber de pronto roces entre compañeros que estaban aspirando por el puesto, pero terminan escogiendo a otro que no son los dos, o incluso a uno de afuera. Está lo que se conoce como el principio de Peter. ¿Qué es eso? Cuando se administra incorrectamente, puede llegar a una situación llamada como el principio de Peter. ¿Cuál es? Al promover continuamente a sus empleados, la empresa los eleva hasta el nivel en el que pueden demostrar su máximo de incompetencia. ¿Cómo así? En la medida que el empleado demuestra competencia en un puesto, la organización lo promueve continuamente hasta que se detiene en uno de esas promociones por mostrarse incompetente. La empresa ve que el trabajador responde en todos los cargos que lo coloca sin saber qué presión se está ejerciendo sobre él, que llega un momento en que el trabajador puede convertirse en incompetente en ese puesto, o lo que usualmente uno conoce como se quema en ese puesto. Puede perder lo que es la creatividad y la innovación. ¿Qué sucede? Cuando se realiza continuamente estas promociones, lleva a los empleados a limitarse cada vez más a las políticas y estrategias de la organización. Esto los lleva a perder la creatividad y la actitud de innovación. Las personas razonan y piensan únicamente dentro de los patrones culturales de la empresa. Eso sería una desventaja, es decir, están acostumbrados a cómo se hacen las cosas dentro de la organización, que no tienen una perspectiva externa o cómo en verdad lo está haciendo el mercado o cómo lo está haciendo la competencia. Esa es una desventaja de hacer un reclutamiento o una promoción interna. El trabajador solamente conoce las cosas desde el punto de vista de la empresa, no desde el punto de vista del mercado o cómo se está desarrollando allá afuera. Bien, ahora hablemos de reclutamiento externo. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? Tenemos dentro de las ventajas, pues obviamente un personal nuevo, un personal fresco, una sangre nueva que llega con nuevas ideas y nuevas perspectivas a la organización. Se renueva el recurso humano, es decir, al haber nuevo personal hay nuevas expectativas acerca de estas personas que entran en sus relaciones con los trabajos, en los resultados que puede dar, y está incluso lo que se conoce como el relevo organizacional de la empresa, que está asociado también al generacional, que tiene que ver pues
con las edades. Aprovechar las inversiones de las otras empresas. Se aprovecha toda la capacitación, todo lo que hicieron, todo lo que lo formaron, todo el dinero que se invirtió, el tiempo y el esfuerzo que las otras empresas hicieron sobre esa persona, las aprovecha ahora esta empresa. No tiene que capacitarlo tanto, solamente digamos al contexto cultural organizacional de la empresa nueva donde llega, pero viene con una cantidad de conocimiento valioso de la otra organización. Es una persona que viene con nuevas ideas en comparación con las que están dentro de la organización. ¿Por qué? Porque conoce el mercado de una forma muy diferente, tiene una perspectiva diferente a la situación que está viviendo la empresa, por lo tanto propone nuevas ideas, incluso ideas que se aplicaron en la otra empresa y que dieron solución o que en verdad sí funcionaron. Desventajas: toma más tiempo, por lo que dijimos al principio cuando estábamos hablando de reclutamiento interno, la publicación, la búsqueda. Si estamos hablando de pronto de un headhunter, hay que contratar a ese personal, es más caro, tienes que contratar a una persona que comience a buscar personal en otras organizaciones. Eso no es tan fácil como llegar y entrar a ver a quién está disponible, no, eso toma tiempo, comenzar a ver cargos, perfiles, lo que se dice en las empresas del mismo sector, qué opinión hay. Bueno, eso toma más tiempo y sale un poco más costoso. Es menos seguro porque hasta cierto punto tú no conoces a la persona como si conoces a tu trabajador. Entonces ya tu trabajador respeta y aplica las políticas, los valores, lo que la empresa cree y hace. En cambio que está llegando viene con unas cosas de otro lado que le va a tomar tiempo adaptarse o quizás no lo pueda lograr hacer. Causa frustración entre los empleados. Claro, cuando hay una vacante en la organización que tus empleados quieren llenar porque se sienten que tienen las capacidades para hacerlo y coloca a otra persona de afuera, eso tiende a frustrar a los empleados. Tienden a ver a los jefes o a los líderes como que no tienen en cuenta las necesidades propias, o a las personas que están adentro que tienen tanto tiempo de estar trabajando con ellos. Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con el reclutamiento del talento humano. Si te gustó, por favor da clic en me gusta, activa la campanita, suscríbete al canal. Cualquier duda que tengas, con mucho gusto, comparte estos videos, comparte el canal y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. ¿Cómo la vieron? Bien, profe. Buena herramienta, ¿cierto? Sí, señor. Espérate un momento. Aquí. La segunda parte es esta. Esto ya es más una visión de empresa, ¿cierto? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. ¿Qué dice por acá también? Reclutamiento y selección de personal. Ok. Listo, profe, perdón, una pregunta. ¿Qué significa la sigla POP? Espérate que se me perdió. ¿Cómo me dices? Hijo. Bueno, ahorita te leo. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, Madre profe. mía, pues, todo. Listo, profe, gracias. Ok. Sonido. ¿Sonido está muy bien? Sí, profe.
selección de personal es clave para cualquier organización. Incorporar un miembro nuevo es decisivo, debido a que todo el esfuerzo de la empresa estará reflejado en la gestión del mismo, con todos los riesgos que ello significa para la permanencia de una compañía en un mercado competitivo como el actual, donde el recurso humano será en gran parte el que marque la diferencia. Los pasos típicos de un proceso de selección arrancan con la necesidad que puede tener origen en un reemplazo o en una nueva posición. Definida la necesidad, el próximo paso tiene que ver con la descripción de puesto. Luego de la descripción de puesto tenemos lo que es la definición del perfil. Si vos tenés un job description acertado, es muy probable que la búsqueda después sea más exitosa y sea, si te querés, más rápida y menos costosa en cuanto a tiempo y recursos invertidos. El perfil tiene que ver más con un conjunto de expectativas sociales o de conocimientos que queremos en la persona y que tiene que ver con sus conocimientos técnicos, sus experiencias, sobre todo con sus competencias personales. En Google ponemos mucho foco no solo en la persona como profesional, sino en qué mueve a este ser humano a hacer cosas extraordinarias, qué ha hecho en su vida hasta ahora. Estoy seguro que gente en una industria del conocimiento busca estar con gente de la cual pueda aprender. Y eso nos ha llevado a hacer que Globant sea de alguna manera una élite intelectual, un lugar donde la gente quiera venir para poder aprender también de otros. Cuando las compañías definen incorporar un empleado, es fundamental que durante todo el proceso de selección se busque asegurar el mejor alineamiento entre las competencias técnicas y personales del candidato y la cultura y valores de la organización. La definición de la persona adecuada para esa necesidad, lo que hay que tener mucho cuidado es que la persona no la busquemos para el puesto solamente, sino para la carrera dentro de la organización. El segundo factor de éxito en un proceso de selección tiene que ver con una importante distinción entre lo que es la descripción de puesto, el perfil y la persona. En Google lo que nosotros hacemos es mucho foco y esfuerzo en entrenar a todos nuestros empleados, a nuestros Googlers, en cómo se entrevista y por qué el proceso de selección es tan importante. La clave de nuestro éxito es la gente. La correlación perfecta no existe y por eso hay procesos que uno pareciera que está contratando el candidato ideal y después en la práctica empiezan a aparecer inconvenientes, ¿no? Pero si uno está comprobado teóricamente que buenas herramientas en el proceso de selección y reclutamiento tiene una mejor predicción sobre el futuro desempeño de la persona una vez que está en la empresa. Para intentar entender si el candidato tiene un fit cultural con la compañía, se pueden tomar 2 o 3 acciones. La primera tiene que ver con indagar un poquito sobre los antecedentes, el background de la persona. Segundo punto tiene que ver con qué carrera estudió, por qué estudió lo que estudió y tratar de entender cuál es su pasión. Y a partir de ahí quizás pasar al tema de los valores, qué valores tiene la persona y tratar de ver si eso tiene un fit con los valores que la compañía promueve. En los procesos de selección siempre tiene una parte de arte y donde también aparece mucho la química y la empatía personal que va la persona desarrollando con la empresa y con los entrevistadores, digamos, ¿no? ¿Qué prefieren las empresas? ¿Las búsquedas internas o las búsquedas externas? Cuando yo formo desde adentro, lo que me aseguro básicamente es un tema cultural. Me aseguro que formo a mi gente en los valores, en la forma de hacer las cosas que yo quiero. Por otro lado, cuando yo salgo a buscar afuera, lo que me permite es incorporar nuevas ideas, incorporar nuevas formas de hacer las cosas, ayornarme en determinadas cuestiones. En algunos casos, comprar inversión que ya ha hecho otra compañía en un profesional, lo ha capacitado, ya sea de manera formal o dándole aprendizaje en la práctica. Globant recluta un montón de gente del mercado, gente que ya tiene experiencia y de manera de alimentar nuestro crecimiento, pero por otra parte tomamos todos los cuadros de management en general se nutren de gente interna.
Desde la perspectiva de la compañía, en términos de selección, siempre vamos a hacer prevalecer el candidato interno, porque es una persona que conoce la cultura de la compañía, conoce nuestros valores. Y cuando aparecen esas necesidades de talento dentro de la compañía, en realidad se disparan dos preguntas, que una es si tenemos la posibilidad de encontrar ese talento dentro de la compañía y si está disponible para el momento en que lo necesitamos. Siempre están las dos opciones y son muchas las investigaciones que se han hecho y que dicen que de manera general hay un índice o un porcentaje que va entre el 70 y 80%. Las búsquedas conviene hacerlas de manera interna, salir a buscar afuera el 20, 30 o 35. ¿De qué depende ese porcentaje? Depende básicamente del ritmo del cambio. El ritmo del cambio es el que determina cuál es el porcentaje de gente que tengo que buscar afuera versus la que tengo adentro. Sin embargo, priorizamos mucho traer gente de afuera porque nos ayuda a seguir construyendo un entorno de trabajo más diverso. Seleccionar un recurso interno reduce los costos que implica el reclutamiento de profesionales externos, pero le impide a la organización explorar e incorporar el talento disponible en el mercado. Foco, elegida desde 2005 por miles de ejecutivos de empresas. Foco, líder en capacitación empresarial. Las competencias individuales aumentan los intangibles que dan valor a una compañía. Por eso se torna imprescindible poder identificar las capacidades blandas y los skills actitudinales de los profesionales a incorporar. Tal vez uno de los análisis que hay que hacer es sacar un poco el énfasis del plano técnico y poner un ojo un poco más agudo en lo que es la parte actitudinal o de competencias. Los éxitos del pasado no te garantizan los del futuro. Y en la carrera de las personas, muchas veces empezamos a través de nuestras habilidades técnicas, pero son una base que hay que tener, pero no es lo que te va a permitir seguir escalando posiciones y creciendo en la organización. Son mucho más las habilidades soft las que te permiten crecer en la organización. Yo creo que para atraer a alguien nuevo es importante tener en cuenta que lo primero que uno hace es tratar de cuidar su grupo humano y a su vez enriquecerlo. Lo primero estamos tratando de entender aquellas cualidades soft, pero también cada vez se está mostrando más el peso que tiene inteligencia emocional, que es esta habilidad que uno tiene para desarrollar relaciones, para ponerse en el lugar del otro, para entender cuando me están diciendo algo, cuál es todo el contexto que me quieren decir, para poder negociar, etcétera, etcétera. Creo que una de las formas de evitar que la persona fracase pase por analizar las competencias blandas. ¿Cómo es esa persona actitudinalmente? Porque en definitiva, cuando una persona fracasa en una empresa porque se comunica mal, lidera mal, tiene malas relaciones interpersonales, no comparte información, no motiva a su equipo. Y esas son competencias que hay que analizar desde un lugar de especialista en selección. Por eso una de las recomendaciones es que en el proceso participen gente o profesionales que sean especialistas en seleccionar y no tanto especialistas técnicos. Sin dudas, se debe ser muy cuidadoso en el personal que se contrata, pues cada día se vuelve más evidente que el valor agregado que aportan las personas surge de sus cualidades emocionales y cada vez menos de sus conocimientos técnicos. Puntualmente desde Google evaluamos 4 grandes áreas, una que tiene que ver con liderazgo, una que tiene que ver con competencias relacionadas hacia el puesto puntual de trabajo que estamos buscando, un tercer factor que tiene que ver con la adaptación a nuestra cultura de trabajo. La empatía, la inteligencia emocional, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de enredamiento.
la capacidad de escuchar y trabajar bien con colaboradores, desarrollar colaboradores, esas son las capacidades. Esas son mucho más difíciles de medir en un proceso de selección que las técnicas. Para que el proceso de reclutamiento externo sea exitoso, es esencial contar con consultoras que estén alineadas con los objetivos de la empresa. Deben ser socias estratégicas capaces de acompañar a las compañías en todos los procesos. Pero por sobre todo, deben conocer, comprender y sentir la cultura al interior de la organización como propia. La ventaja principal de usar una consultora especialista en selección pasa por el foco y la especialización que tiene esa compañía para buscar candidatos. Esa especialización puede venir dada por un conocimiento muy específico de un nicho, de un determinado seniority o un expertise determinado en hacer búsquedas tal vez más masivas. Adicionalmente puede haber ventajas en términos de costos, de tiempos o de la disponibilidad de una base de datos más amplia, más activa de profesionales que pueden aplicar a determinadas búsquedas. Claramente la ventaja más importante es que tiene las consultoras una capacidad de tener una visión del mercado más amplia de la que tenemos nosotros con el sesgo de la industria y del networking que podamos generar. Y después las buenas consultoras brindan un servicio de selección que te permite hacer más eficiente los tiempos del proceso y probablemente o idealmente llegar al candidato que cumpla al menos con la mayoría de los requisitos que planteas al momento del inicio de la búsqueda. Cuando una compañía opta por tercerizar un proceso de selección, uno puede ser por una cuestión de tiempos, ya sea porque la consultora lo va a hacer más rápido o porque la empresa no tiene el tiempo para abordar ese proceso. Después se lo puede hacer también por un tema de costos, porque en determinado proceso es más económico tercerizarlo que hacerlo de manera interna. También lo puede hacer por un tema de incapacidad, en el sentido de que no tiene una estructura de selección estable para hacer esa búsqueda. Y después hay un motivo que es tal vez más importante, que tiene que ver con la especialización. A ver, nuestro desafío con las consultoras es realmente generar un socio estratégico. Entonces, a las consultoras les hacemos un proceso de inducción donde le contamos cuál es nuestra cultura, cuál es nuestro ADN y realmente alinearnos en qué entendemos por estas competencias o habilidades. Las consultoras tienen una cantidad de casos quizás y de ocurrencias mucho mayor a la que tiene una compañía. Tienen los datos de los candidatos actualizados y en general también conocen los nichos específicos de mercado. Y finalmente saben de los potenciales candidatos quiénes están con la expectativa de un cambio y quiénes no. Entonces realmente te hacen ganar un tiempo en ese proceso. Hoy en día es más importante que nunca que las compañías atraigan, seleccionen y fidelicen a sus talentos para evitar así los altos costos que implican perderlos. Es muy probable que tendamos a buscar una consultora porque te hace un mapeo del mercado que hoy en día nosotros no podemos abarcar. En los últimos años las tecnologías han impactado muchísimo en los procesos de selección. Personalmente creo que han democratizado muchísimo el networking y el contacto con el mercado, y esto creo que es un desafío tanto para las compañías, para tomar ventaja también de esa democratización de las bases de datos, pero por otro lado también es un desafío doble para las consultoras, porque frente a esta democratización tienen que agregar aún más valor en el proceso de la selección. Una consultora de selección tiene un expertise determinado que asegura un resultado mejor. Ahora, si vos tenés una buena planificación de la posición que estás buscando, si tenés una serie de reuniones previas con la consultora en donde le marcás bien el punto de qué está buscando la compañía, cuáles son las necesidades y cuál es el perfil del puesto y en qué tiempo necesitas ese recurso, estás asegurando al menos el 50-60% del éxito del proceso y poder traer a la persona que necesitas. Especialización operativa,
procesos y sistemas diseñados y alineados exclusivamente para el reclutamiento de profesionales. Know-how específico, conocimiento preciso de un nicho, segmento o perfil determinado. Personal calificado. Poseen y se apoyan en un equipo humano de especialistas y expertos en las técnicas de identificar, evaluar y seleccionar ejecutivos. Una búsqueda deberá dirigirse hacia personas proclives a trabajar en equipo, dispuestas a obtener resultados medibles y con capacidad para integrarse, adaptarse y progresar ante los cambios propios de la época en la que vivimos. ¿Cuáles son los desafíos de las organizaciones hacia el futuro? Y el principal desafío en un mercado como hoy en día en argentino está en la búsqueda de talentos. O sea, hoy en día es un mercado que tiende a tener a pleno empleo y donde los talentos son escasos y las empresas compiten por los mejores talentos en el mercado. Pensando a futuro en los procesos de selección, diría que primero encontrar personas que puedan trabajar a nivel global o regional, y segundo, que puedan adaptarse a proyectos de mediano y largo plazo, o sea, que puedan trabajar más por proyectos con una mentalidad global. Las compañías hoy no dejan de invertir en pensar cómo te comunicas como compañía hacia el mercado y cómo sos percibido por la cantidad de gente, de ese talento que está dando vuelta, para que justo ese talento que a vos te interese diga, yo quiero trabajar en Google, ¿no? La capacitación en el trabajo es fundamental para mejorar la productividad. El primer paso de cualquier programa de capacitación comienza con el proceso de inducción, por el cual un empleado recibe por vez primera las nociones y pautas básicas con las que opera la organización. Una etapa que a mí me parece que es un faltante muy importante en los procesos de inserción de gente en la organización es la tercera etapa, que tiene que ver con ayudar a la persona, ¿sí?, a hacer un landing, una llegada a la organización lo más efectiva posible. Cuando el empleado entra dentro de la organización es el ambiente el que de alguna manera por ósmosis empieza a ser permeable, ¿no? Como les comentaba, el hecho de hacer una cultura que estuviera muy basada y que fuera muy natural para gente de esta generación. Y hay toda una estrategia para hacerse cargo de un nuevo trabajo. Entonces, hay que, primero, el empleado cuando llega al nuevo puesto tiene que reconocerse, conocerse frente al nuevo puesto. Tenés que generar un proceso de onboarding o unas primeras 3-4 semanas de inserción a la compañía en donde tenga la posibilidad de conocer la compañía, hablar con su jefe, hablar con su equipo, hablar con sus pares, viajar quizás a la región. Tenemos un área que se llama People Champions, que son nuestros embajadores que están en los distintos sitios de Globant, asegurando básicamente que la cultura y los valores de Globant se transmitan en las distintas oficinas. Son un poco las guías para que te ayudan a poder caminar mejor los pasillos de Globant, encontrar a veces las soluciones que uno necesita. Otro factor fundamental es armar redes. Un empleado llega a una organización nueva, ¿sí?, y no tiene redes en esa organización. Una de las cosas que tiene que hacer prioritarias es empezar a conocer, ¿sí?, elementos de la organización, conocer individuos de la organización que le permitan acceder, ¿sí?, a los distintos lugares que necesita acceder para hacer su trabajo en la organización. Yo creo que lo que hay que estar mirando más ahora es, más allá del compromiso, es el talento en aquellas personas que en el trabajo encuentran un sentido o un propósito a su tarea. Cómo ven que lo que ellos hacen lo llena no solo desde el plano profesional, sino desde el plano personal, lo que en inglés se llama heart and soul, ¿no? Cómo encontrar que una persona ponga su corazón y su alma en el trabajo. Creo que eso
Cuando encontremos ese tipo de profesionales, esos van a ser los verdaderos talentos. Muy bien. Importante, ¿no? ¿Colocar qué? ¿Listo, profe? El corazón. Importante, ¿no? Colocar el corazón. Trabajo, sí. El trabajo que uno va a desempeñar, ¿no? Pues eso es una de las, digamos, de las actitudes y aptitudes que hay que ahorita sobresaltar en los médicos y en todo el personal de la salud, ¿no? Porque sabiendo uno lo que está corriendo, o ellos El sabiendo riesgo. que están corriendo y están ahí en la jugada, ¿sí me entienden? Es como aquellas personas que también nos atienden a nosotros los viejitos. Bueno, excepto las chinas, ¿no? Las que nos atienden a los viejitos también, ¿cierto? Pues es también de gente que hay que admirar y pues yo pienso que eso es un valor muy alto, ¿no? ¿Listo? Entonces, por favor, actíveme así como los gemelos fantásticos, la cámara otra vez para que queden ahí la evidencia de salida. Y entonces de una vez vamos a conectar a la otra porque digamos, esa parte de la formación para mí es fundamental y yo creo que eso les va a servir, o ustedes van adquiriendo unas herramientas que me parecen fundamentales, ¿no? ¿Estamos claros ahí? En un momento determinado, ojo a esto que nosotros estamos hablando de empresas como tal, pero también de unas empresas que se dedican a la selección del personal, ¿sí ven? Entonces nosotros no sabemos en cuál empresa podemos llegar a estar involucrados en algún día. Es más, puede ser que alguna de ustedes le dé por colocar una empresa que se dedique a eso. Y me parece que hay que tener unas herramientas que son fundamentales y que pues las competencias las va adquiriendo uno a la medida que también va trabajando en esta área, ¿no? Entonces, por favor, vamos a desconectarnos y nos metemos de una vez a la otra, ¿cierto? Para que miremos todo lo que es un proceso administrativo y podríamos decir industrial. Yo no sé, ¿ustedes han visto una película que se llama La Meta? Creo que sí, pero hace mucho tiempo. Entonces vamos a mirarla ¿para qué? Porque ahí vamos a mirar unos factores fundamentales, ¿cierto? En eso que hemos venido construyendo tanto en lo que es la administración de salarios como la selección de personal, ¿cierto? Y casi les digo, no les digo más porque casi se me suelta la lengua y lo que tienen que hacer. A ver. Listo, ya entonces, por favor nos desconectamos y una vez conectémonos a la otra, ¿vale? Listo, profe. Listo, gracias.